dormidos, ¿no? Bueno, esperamos que tengamos una buena conferencia aquí para beneficio de todos. Esta conferencia originalmente la escribió el hermano Mike Smith de la congregación allá en Great Chapel, y él me dio 300 slides, diapositivas, o sea, 300. Y yo, mi esposa las tradujo al español y yo no sabía qué hacer con ellas, porque era tanto material y la idea era que Cairo recibiera toda esta información. Y yo, pues, como muy inteligente y muy atrevido, se la mandé toda al hermano Victorino, que decía, aquí está el material. Y entonces, pues, conociendo al hermano Victorino, me lo imaginé, que regresó el mensaje y me dijo, hermano, usted puede hacer la presentación. Y yo se la mandé para que quizás él la pudiera en el futuro usar en Cairo, ¿no? Pero él me pidió que hiciera una presentación. Y entonces yo dije, bueno, 300, necesito 300 días, por lo menos, ¿no? Y entonces lo que hice fue que fui por todas cada slide y las reduje de 300 a 43. Así que esperamos que 43, digamos que las 43 las podamos discutir en hora y media, ¿ok? Si no se puede, pues las últimas es, como dicen, para información de ustedes, ¿verdad? Ok. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Más bien el título es, en realidad, podemos confiar en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia sigue siendo atacada. O sea, el Quijote nadie lo ataca. Nadie lo ataca. Todo el mundo dice que el Quijote es el mejor libro después de la Biblia, pero la Biblia sigue siendo atacada. Y realmente, hermanos, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. No hay otra. O sea, la palabra de Dios es inspirada por hombres que Dios escogió y es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios hay que estudiarla, pero hay que confiar en ella. Y gracias a Dios que tenemos esta palabra de Dios y podemos confiar en ella. Porque de la Biblia se dice que, pues, es un libro antiguo, que es un libro que ha pasado de tiempo en tiempo y que se le ha añadido, y que quién sabe lo que sucedió cuando no había imprentas. Pero, hermanos, en realidad vamos a ver esta mañana que podemos confiar en la Biblia. Fíjense, esto lo dijo Dan Brown, el que escribió el Código de Da Vinci. Y fíjense lo que él dice, está ahí, aquí, ¿verdad? Dice, la Biblia es un producto del hombre, no de Dios. La Biblia no cayó mágicamente de las nubes. El hombre lo creó como un registro histórico de tiempos tumultuosos y ha evolucionado a través de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia nunca ha tenido una versión definitiva del libro. Y a esas palabras decimos, qué santo embuste. Porque la Biblia no es eso. La Biblia, como dice aquí, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y mire que sí han tratado de destruir a la Biblia, criticarla, ridiculizarla, pero ahí está la palabra de Dios. Y podemos confiar en ella. Bien, la Biblia hace algunas afirmaciones sorprendentes. Afirma que es la palabra inspirada por Dios. Y en un momento vamos a ver qué quiere decir eso de inspiración, ¿verdad? Porque es muy importante que así lo entendamos. Y entonces, también en el Salmo 19, versículo 160, dice que la palabra de Dios es verdad. La palabra es verdad. Podemos confiar en ella. Decir que no es verdad significa que todo lo demás que la Biblia afirma es sospechoso. Miren, aún hoy en día hay teólogos, aún predicadores, que ciertas partes de la Biblia les gusta y otras no.
y tratan de venir con interpretaciones muy liberales, muy modernas. Pero fíjense, para ellos quizás el Salmo 23 no es problema, porque es poesía. Ahora, imagínense a un tal Aristóteles o algún poeta de aquella época diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo hubiesen dicho? No. Es más, quizás algunos modernos escritores o teólogos quizás no lo dicen con tanta fe. Pero ninguno de aquellos grandes filósofos en la iglesia hubiesen dicho esa primera frase: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No lo hubiesen dicho. Eso tiene que ver de una persona inspirada, de una persona que ha hablado por Dios, que Dios lo ha inspirado y él habla en nombre de Dios. Si no aceptamos que la Biblia es de Dios, que afirma que es la palabra de Dios, decir lo contrario con la Biblia, ¿verdad? De dudar de la Biblia, pues es una ridiculez, ¿no? Si el Salmo 23, por lo que dijo Pablo a Timoteo, es verdad, toda la Biblia entonces es verdad. Porque no podemos tener, o sea, como usted no puede decir que el escritor, un pintor, pintó la parte de abajo y de arriba, no. Todo. Y si no le gusta lo de arriba, o lo demás, o una parte, es la manifestación, la creación del pintor. Así es la palabra de Dios. No podemos tomar una parte y dejarlo otro, o predicar una parte y dejarlo otro. Pecado es pecado. Hoy en día no suena bien eso, ¿verdad? Por ejemplo, de la adicción, ¿qué se dice hoy? De la adicción. Por ejemplo, del alcoholismo, ¿qué se dice hoy? Que es una enfermedad. Que es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Bueno, y la responsabilidad de mí cuando yo decidí empezar a tragarme el alcohol. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y para entender cómo nos llegó la Biblia, la tradición oral es muy importante que estudiemos esto. Es el principal medio, el medio principal de comunicar la ley a los hebreos comunes durante miles de años. Los rabinos judíos eran famosos por poder citar de memoria grandes porciones de la Escritura. Y le voy a dar un ejemplo, la receta de cocina, especialmente aquí en México. ¿Okay? Aquí en México hay lo que se llama el mole. ¿Cuán antiguo es el mole? Yo creo que es prehispánico, ¿no? Sí, ¿verdad? Es prehispánico. El mole es prehispánico. O sea, cientos de años, ¿no? Ahora, ¿cómo esa receta ha pasado de generación en generación hasta nuestros días? Que hoy en día hay varias versiones del mole y tienen muchos ingredientes, ¿no? A mí, cuando yo estudiaba en México, por allá por los años 70, alguien me dijo que el mole pipián tiene 25 y pico de ingredientes. ¿Es verdad eso, verdad? Sí. Es verdad. ¿Okay? Ahora, cuando eso empezó, cuando esa receta del mole empezó, no había computadora, no había impresión, no había ni cómo escribir, me imagino yo. O sea, escribían de alguna otra manera, no como nosotros que escribimos. Y es más, ya hay gente que no sabe lo que es una maquinilla de escribir. ¿Saben lo que es una maquinilla de escribir? Hay muchos que no saben. Bueno, ¿cómo es posible que esa receta haya pasado por siglos, de abuela en abuela, y todavía sigue intacta? De memoria. De repetición. Lo que pasa es que por Google no nos deja repetir. Si nos dicen una cosa, sí, yo lo busco en Google. Lo googleo. Pero en aquel tiempo no había Google. Había que coco. ¿Okay? Había coco. De coco no los aprendíamos. De cabeza no los aprendíamos. Y cuando no los aprendíamos, ¿qué hacía la abuela? Mi abuela, nuestras abuelas hacían una cosa. Le amarraban algo en alguna parte en un dedo para que no se nos olvidara. Y nos decían, vete, dile a aquella que me mande tal cosa. Y para que el muchacho en el camino, si se quedaba jugando con alguien, cuando
llegaba allá no sabía, le amarraban algo y le decían, y para que cuando llegara ya se acordara de a lo que iba. ¿Okay? Así que muchos cuestionan la Biblia porque dicen, no es posible que lo que dijo Moisés ahora nosotros lo tengamos aquí ante nuestros ojos. No, por alguna razón, fíjense, por alguna razón Pablo dice que Dios le confió a los judíos la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Está en Romanos. Que Dios escogió a los judíos y les confió la palabra. Si se la hubiese confiado a los puertorriqueños, estuvieran ustedes leyendo paquines. Pero se la confió a los hebreos. Y los hebreos, lo que han leído, si ustedes han leído literatura hebrea, libros hebreos, ellos tienen una particularidad sobre los bautistas, sobre los católicos, los autores católicos, y es que ellos son muy detallistas. A mí me encanta leer libros hebreos, especialmente si son cristianos que han reconocido a Cristo. Me gusta porque ellos son detallistas. Ellos no simplemente dicen una lista de cosas, ellos van detallando y eso enriquece y aprenden mucho. Así que no nos debe sorprender que la palabra de Dios, ellos fueron caminando con la palabra de Dios, aunque muchos, la mayoría no lo obedecían, pero los rabinos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos explicaban. Tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Los escribas desarrollaron métodos para contar palabras, párrafos, evitando que no se cometieran errores. Estos escribas dedicaron toda su vida en preservar la exactitud de los libros sagrados. Un solo error de copia requeriría la destrucción inmediata de todo el rollo. De hecho, la tradición de los escribas judíos se mantuvo hasta la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. O sea, que para los judíos, el repetir, el recordar, es una cualidad de ellos. Otra vez, por algo Pablo dice que a ellos se les encomendó la palabra, no a otra raza. ¿Okay? Ahora, vamos a ver eso. Miren, hubo un grupo. Ustedes saben que los judíos, los de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia, y allí estuvieron años y años. Ellos, los judíos es quizás la raza que más conserva sus tradiciones. Por ejemplo, la Pascua es la fiesta que más se celebra, se ha celebrado por siglos y siglos y miles de años, y todavía la siguen celebrando. O sea, ellos no abandonan sus tradiciones, ellos siguen recordando y recordando. Entonces, allá en Babilonia, ellos tuvieron una gran idea y formaron un grupo especialmente para cuidar de la palabra de Dios, y no solamente de la palabra de Dios que ellos tenían ya, sino de la cultura judía también. Estos líderes judíos muy sabios en Babilonia era para preservar el judaísmo en el principio, cuando la profecía empezaba a mermar. Ustedes saben, esto duró desde 410 años a 312 antes de Jesucristo. Y ellos expandieron el Sanedrín, que originalmente era de 70 a 120 miembros. Y estaban en ese grupo. Ellos llegaron a participar en diferentes tiempos los siguientes: Ageo, los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, personajes como Mardoqueo, Nehemías y Simón Hasadek, que fue el último miembro de ese grupo y fue el que cerró el canon del Antiguo Testamento. Así que, como 312 años antes de Jesucristo, ya el canon, la escritura como la tenemos nosotros, ya estaba en su forma perfecta, ¿okay? Completa. Así que no tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿cómo pasó de generación en generación? A lo mejor alguien le añadió un pedacito, o a lo mejor alguien le quitó un pedazo, o a lo mejor varios no creían esto, o
estaban divididos. No, ese grupo de 120, por años, por siglos, ellos mantuvieron, velaron por la escritura que hasta esos tiempos se había revelado. Bien, ¿quiénes son los escribas? En la Biblia nos habla los escribas. El término hebreo es soferim, que significa persona que sabe escribir, educada. Eran maestros de la ley y a eso se dedicaban. Que un escriba no era simplemente un secretario, porque un secretario literalmente puede ser alguien que usted le dé una página y se la pasa. Por ejemplo, cuando existían las máquinas de escribir, la pasaba, la imprimía y ya, ¿verdad? Bueno, es más que eso. El escriba velaba por la preservación intacta de la escritura y también era educado en ella y también la enseñaba. En los tiempos de los reyes eran los secretarios del rey. Esdras dice ahí en Esdras 7:6, dice que Esdras era un escriba, fíjese, diligente en la ley de Moisés, el cual explicaba la ley al pueblo. O sea, que el escriba no era simplemente un escribiente, uno que escribía, era una persona que si había que hacer una copia, él la hacía, pero él estaba todo el tiempo, ese era su trabajo, preservar, mantener, cuidar de la escritura revelada por Dios a los profetas. Ahora, ¿qué es la ley oral? Porque esto nos ayuda mejor a conocer por qué los judíos pasaron de generación en generación cuidando la palabra de Dios. De acuerdo a los rabinos, Moisés recibió dos leyes en el Sinaí: la ley escrita, lo que los judíos llaman la Torá, y la ley oral. La ley oral es la explicación de la ley escrita, de cómo cumplirla. Ok, es como si yo le digo al hermano Ben que me haga una casa. Y yo le digo, mire hermano, quiero una casa pues bastante cómoda. Y le digo, y una casa que sea pues de cemento, digamos, o de madera. Y yo sé que el hermano es buen arquitecto, buen ingeniero, lo que sea, y es experto en eso. Bueno, él necesita más información. Él necesita los detalles de cada cosa. Va a tener lámparas, va a tener abanicos, va a tener un reloj allá, va a tener sistema de sonido, va a tener para cómo conectar la computadora y tener wifi y toda esa cosa. Hay que dar una lista de instrucciones. El mandamiento es nada más yo decirle a él que me haga una casa y aquí está tanto dinero. Pero las regulaciones, todo lo demás, yo tengo que dárselo a él. De lo contrario, él va a hacer la casa de acuerdo como él cree que yo la quiero. Entonces, fíjense, vamos a leer, bueno, dice Éxodo 15:25, dice, esto sucedió en Mar, todavía los judíos no habían llegado al Sinaí donde ellos se recibieron las tablas, ¿ok? Dice, entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Fíjense, allí en Mar, cuando ellos protestaron porque no había agua, dice que los probó y allí les dio estatutos y ordenanzas. Ahora, recuerden, todavía ellos no habían llegado a Sinaí. Recuerden que Moisés estuvo en Sinaí, ¿cuántos días? 40 días. O sea, esto es una parte. Ahora, ¿dónde quedaron todos esos estatutos y ordenanzas? Otra vez, la receta del mono. O sea, Dios le dio una receta ahí, ordenanzas, ciertas cosas. Recuerden que vamos a recordar lo que dijo Juan. Juan dijo que si se hubiese escrito todo lo que hizo Jesús, milagros, todo lo que las conversaciones, los sermones que él dio, donde quiera que iba, y las interpretaciones que le daba de la ley, si se hubiesen escrito, tuviéramos una biblioteca más grande que la de Washington. Así que recuerden, Moisés estuvo 40 días hablando con Dios. ¿Ustedes creen que estuvo allí? El primer mandamiento, un montón de cosas.
Y en 4 libros, si lo que dijo Jesús, o sea, lo que dijo Jesús se iba a escribir en libros y libros, no pudo haberse escrito en 5 libros, nada más, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, los rabinos dicen que todo ese conocimiento fue pasando como la receta del mundo. Y así sucedió. ¿Okay? Recuerden también que cuando Dios, antes de construir el tabernáculo, Dios llamó a 2 especialistas. Él tenía unas habilidades. Y si ustedes leen en Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 36, ahí dice que Él les dio sabiduría para que ellos no solamente hicieran lo que ellos iban a hacer, sino sabiduría para que ellos pudieran enseñar. ¿Qué Dios le dijo a ellos? No lo tenemos en la Biblia, no lo dice. Porque más tarde Moisés le da unas, como yo le dije hacer una casa, pero hay que dar más información. Hacer una mesa, pues había que darle más instrucciones, ¿verdad? Entonces, hubo unas instrucciones que no son para nosotros, porque nosotros no vamos no se escribieron pues porque nosotros no tenemos que construir un tabernáculo. ¿Y para qué construir un tabernáculo nosotros? Dios más tarde le inspiró ahora para construir el tabernáculo, la iglesia, pero totalmente diferente, un edificio totalmente diferente. Hermanos, más tarde, toda esa información que Moisés no pudo escribir y que el pueblo, nosotros no la necesitamos, pero era necesario para que se lograran los objetivos de llegar a la tierra prometida y muchas otras cosas más, y lo del tabernáculo, ¿verdad? Las vestiduras del sacerdote. Bueno, muchas de esas instrucciones que probablemente no están en la Biblia, fueron pasando de boca en boca. Y eso es posible, porque ya vimos que en México, como por 300 años, 400 años, el mole, no se olvidaron del mole, y siguieron pasando la voz y la voz y la voz, y cada vez que lo probaban, dame la receta, bueno, tiene que hacerlo así, 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 ya me acuerdo. Ok. Llegó un día donde ellos pensaron, dicen, mire, toda esta riqueza de enseñanza que recibió de Moisés y que se ha ido pasando de generación en generación, hay que ponerla en escrito porque se va a perder. Y alrededor del 190 antes de Cristo, todas las instrucciones, no mandamientos, todas las instrucciones dadas a Moisés se pusieron por escrito, una ardua tarea completada por un tal Judá el príncipe. Y se le llama príncipe y se menciona mucho porque él fue el que dio punto final a toda esa tarea de recoger todo lo que se había hecho, ¿verdad? Que Moisés había mandado. Es como si nosotros, por ejemplo, cantos. Hay muchos cantos que los sabemos de memoria, pero no están escritos. Todas las iglesias donde yo voy tienen un corito diferente. Bueno, qué bonito. Sería bueno que alguien que sepa de música, no yo, que yo no sé de música nada, pero alguien que dijera, mira, vamos a recoger todos esos coritos y vamos a ponerlos por escrito, porque un día esta generación que ahora usa el iPhone nada más, no lo va a saber. Y eso fue lo que ellos hicieron. Toda aquella ley oral que iba pasando de generación en generación, que ellos dijeron, hay que escribir. La Mishnah, fíjense, tiene unos 6 segmentos: semillas, fiestas, mujeres, daños, cosas santas, purificación. Esto, si usted mira, está todo en la Biblia, porque de eso habla los primeros 5 libros, hasta de Génesis a Deuteronomio. Pero la Mishnah tiene otra información, no que vaya a contradecir, no es adición a eso, sino que la Mishnah habla más en detalle. Ustedes saben que la mayoría de los países pues tienen una constitución, y después de esa constitución hay leyes, y esas leyes, muchas de esas leyes es explicando que algunas partes de la constitución que no están escritas, que no están interpretadas. A veces la Corte Suprema las interpreta, pero tienen que venir los legisladores a hacer un caso y decir, bueno, esto es lo que se aplicó una vez así, ¿de veras? Entonces los supremos tienen la última palabra, sí
¿Es constitucional aquella interpretación o aquella ley que se hizo? Las leyes tienen que pasar el sedazo de la Constitución. Y eso es lo que pasa con la Mishnah. La Mishnah era las explicaciones de la ley escrita. Y por eso fue pasando de generación en generación. Así que no es otra ley, no es como decir hoy en día que venga alguien y dice, yo soy profeta, el Señor me reveló anoche que tal pasaje quiere decir esto, y lo escribe y todo el mundo sigue con el mismo disparate que está diciendo. No es eso. La Mishnah es la explicación de la ley escrita, más amplia, mucho más amplia. ¿Okay? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inerrante, o sea, sin error. Es autoritaria y definitiva. No existe otra autoridad superior a la Biblia. La Biblia es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Por eso nosotros debemos tener un plan, hermanos, tener un plan de leer la Biblia. Ustedes saben que hay una tradición, vamos a decir, una tradición entre los judíos muy buena, porque ustedes saben que los judíos celebran el nuevo año, por ahí, pronto, como dentro de un mes, el nuevo año, ¿no? Ellos, el nuevo año, ellos celebran cuando sale el día, lo que llamamos acá el año viejo y el año nuevo. Ellos empiezan a leer la Torá en Génesis en año nuevo, cuando entra el año nuevo. Pero un poco antes, leen el último capítulo de Deuteronomio. Y en el que cae minutos después, cae el nuevo año, leen empiezan en Génesis. Y ellos van todo el tiempo rotando cada año. Ellos han dividido el año completo los primeros 5 libros. Que los judíos prácticamente lo que ellos leen, más que salmos y profecías, lo que ellos leen es la Torá. Esa es como la Biblia de ellos. Lo demás es como referencia. Y sí, la leen y tienen parte de su servicio en la sinagoga, pero lo principal de ellos es educarse totalmente en la Torá, los primeros 5 libros. Y hermanos, nosotros debemos tener algo así similar. Todos los días debemos leer la palabra de Dios. Todos los días. Tener un plan de leer la palabra de Dios. Y cuando uno va envejeciendo, hermano, tiene que leerla más, porque se le olvidan las cosas. A mí se me están olvidando muchas cosas. Tengo que repetir. Así que yo ahora, todas las mañanas me levanto a leer la Biblia, porque yo sé que yo tengo que leerla más ahora que antes. Antes yo podía leer un párrafo de la Biblia, una historia, y con una lectura, cuando tenía 30, 40 años, era suficiente y podía predicar. Ahora tengo que leer unas 3 o 4 o 5 veces. Viejitas. La última revelación directa de Dios a la humanidad, la inspiración de la Biblia escrita terminó ahí aproximadamente el año después de Cristo, el año 90, después con el último libro. Fíjense, no es así, es como la iglesia mormona. Ustedes saben que el libro mormón, ¿cuándo se escribió? Fue hace unos días prácticamente. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Algo. O sea, no es de mira, hace años. O dos siglos, 3 siglos. No es de los tiempos de los apóstoles. Eso es un libro, vamos a decir, moderno. ¿Podemos confiar en el libro mormón? No. Aunque nos digan que un ángel le abrió a Joseph Smith y que grabó eso en placas de metal, de oro y todo eso. No nos importa, nos importa la palabra de Dios. Bien, como dice 2 Timoteo 3:15, 16, y que desde la niñez ha sabido resistir. Hermanos, la cultura judía sabe quién es responsable de que el niño aprenda a hablar. ¿Quién? ¿La madre o el papá? La madre. Aunque usted diga, pero que eso es injusto a la mujer. Ellos, en la cultura judía, la madre es la responsable, que la madre es la que tiene el derecho. Si es el padre, el niño va a saber más de fútbol que de otra cosa, de soccer que de otra cosa. Va a ser un experto en soccer. Pero ¿sabe qué usan? ¿Qué usan en la cultura judía para enseñar que el niño lea? ¿Sabe qué usan? ¿Qué usan? La Biblia. Usan la Biblia. Al primer año
Cuando el niño tiene 1 año, ya quiere decir, Jehová tú no es. O digo, a lo mejor hay niños que no van a llegar a ese nivel, pero vamos a decir, el gong, la meta, le digo que estoy viejo, la meta es que él aprenda, lo primero que el niño debe aprender es Jehová uno es. ¿Okay? Ahora, esto es muy triste. Empecé a con hispanos, yo allá vivo entre los hispanos, yo veo muchos niños que tienen 3 años y todavía lo que dicen y nada más se quedan. Es triste eso, porque un niño a los 3 años ya debe hablar completo y frases completas. Mi hija es patóloga del agua y ella dice, mira, al año y medio, a los 2 años, los patólogos te dicen, mira, tu niño debe saber 5 palabras o 10 palabras, ya debe saber 15, ya debe saber 20 y así, para que vaya enriqueciendo el vocabulario. ¿Okay? Así que la cultura hoy es muy importante que el niño aprenda a leer, pero aprenda a leer con una Biblia, no con Mickey Mouse, o con los libros de Mickey Mouse, la Biblia. Ahora, la Biblia. Nosotros decimos, no, pero es que la Biblia, ese libro no es para niños. Hay que comprarle la serie de Mickey Mouse y de todas esas series que salen ahora. No, aprenda, enséñale. Dios es nuestro Padre. Dios es uno. Jesucristo es el Salvador. Y probablemente, eso no quiere decir que lo va a salvar, pero si algún día se mete en problemas, se va a decir, mi mamá dijo que Cristo es el Salvador. Bien, hermanos, vamos a ver qué significa inspiración. No es muy diferente a la inspiración de los artistas, escritores, escultores. Y decimos esto porque uno se admira de los escritores, ¿no? O sea, de música. Porque escribir música, yo no sé cómo le hacen de escribir tanta música. Y porque uno aprende las escalas y eso, pues todo, cómo es variar tanto para sacar tanta música. Los pintores. Yo no pinto ni las paredes de mi casa. En mi casa, la casa la pinta mi esposa. Cuando quiere pintar, yo le compro la pintura y la brocha y todo, pero yo no me gusta pintar paredes. Yo puedo hacer en mi casa hasta cocinar, pero para pintar eso no es lo mismo que mi esposa pinta. No tengo inspiración. El Espíritu Santo dice, habitó en los escritores de la Biblia dirigiéndolos en su trabajo. El Espíritu Santo recibió a los escritores, dio dirección y enfoque tanto a los pensamientos como a las palabras. Recuerden, la mayoría de los escritores de la escritura, de la Sagrada Escritura, fueron como yo, bruto. ¿Sí? No soy tan inteligente, ¿okay? Pero si fueron así como aquellos que dijeron, Señor, manda a matarnos a todos, no dice, saque fuego de allá arriba. Si hubiera sido como Pablo, no Pablo, el que sacó la pancha. Pero por ejemplo, Juan, que era muy humilde, no era muy intelectual. Y ahí vemos cómo Dios, el mismo Moisés, que cuando Dios le dice, lo llama, le dice, no, yo no sé, tampoco no quería hacer absolutamente nada. O sea, los hombres de Dios, los apóstoles, pues los apóstoles en realidad no eran, inclusive cuando Pedro da el sermón, la gente dice, pero chorro de brutos van a estar hablando, dan el mensaje. Estaban atónitos, porque ellos estaban ni hablando. O sea, ellos sabían que esos apóstoles no eran de lo mejor, no eran políticos, no eran reyes, no eran intelectuales, no eran personas de grandes negocios, eran pescadores como Pedro y otros. ¿Y cómo era posible que ellos estuvieran predicando las maravillas del reino de Dios? Por la inspiración. Dios les estaba hablando. Hermanos, fíjense. Fíjense lo que dijo Vital, el amigo de si ni aún la misma luna es resplandeciente. Y Job dijo, él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, díganme que, todos sabemos que el libro de Job es uno de los más antiguos. Yo no sé cuándo se escribió,
es un libro casi anónimo, pero miren, cuando ellos hablan de esto, ¿qué conocimiento de astronomía había? El hermano John Clayton es un hermano de Michigan, y él tiene un ministerio, ya él fue maestro de ciencias, por 40 años era maestro de escuela pública en Estados Unidos, y él se retiró y él tuvo siempre un ministerio, y todavía lo tiene, un ministerio que se llama God Exists, existe Dios. Y él fue ateo, y su mamá y su papá fueron ateos. Él se crió en un lugar ateo, y él dice que él se burlaba de Dios y decía, pero ¿cómo Dios va a crear este mundo así tan complicado? Lo único que tenía que hacer Dios era crear el sol, la luna y la tierra y basta. Y él ahora se ríe de él mismo porque eso no es posible. O sea, los que conocen de astronomía saben que eso no es posible. Si Dios lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Se hubiesen caído como esos, hubiesen caído al precipicio, el sol, la luna y todo se hubiesen echado de abajo. O sea, Dios creó la inmensidad y todos esos astros y estrellas, que las estrellas son hasta más grandes, hay estrellas más grandes que el sol, y la tierra parece un puntito así cuando se compara en la inmensidad del sol y todos los astros celestiales. Todo eso, hermanos, ahora lo sabemos por la NASA, por lo que está haciendo la NASA, pero esto no lo sabía. ¿Cómo es posible que lo viera? O sea, Job no llegó y dijo, yo sé algo nuevo, esto no lo sabe nadie, esto ni en Google está. La tierra vuelve sobre la nada. Dios se lo tenía que inspirar en su mente. Ok, el Nuevo Testamento dice que en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas, muchas veces y de varias maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el universo. Dios ha hablado. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Esa es la palabra de Dios. Y por eso, nada más, hermano, podemos confiar en la Escritura. Ok, ahora, podemos tener confianza en la Biblia. Podemos asegurarnos que la Biblia está intacta, que la Biblia no es como dijo Dan Brown, que cada cual que se antojó le añadió un poco, le quitó, le cortó, le añadió. Miren esto. Las copias de los manuscritos de la Ilíada datan de 500 años a partir de cuando se escribieron, unas 643 copias. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que primero él escribió hasta que se publicaron en aquel tiempo manuscritos, pasaron 500 años. Ahora díganme si ustedes han oído de alguien que haya criticado, que no le gusta la Ilíada, diciendo con el pretexto, de que, la Ilíada es de allá, del año de las Guácaras, y que en realidad alguien se lo inventó, alguien le añadió, no, todo el mundo respeta ese texto como un documento, como un escrito intacto, ¿verdad? Lo mismo, las guerras gálicas de César, el manuscrito más antiguo es de 900 años más tarde de cuando se escribió originalmente. Ahora, miren el Nuevo Testamento. Siempre se ha dicho, no, la Biblia no es posible que se haya escrito porque se escribió después, o porque alguien decidió ponerlo en escrito años después. Pues mire, el Nuevo Testamento, después que los apóstoles murieron, después que se terminó de escribir el libro Apocalipsis, se hicieron las copias, más de 24,000 manuscritos en menos de 16 años de diferencia entre la autoría de los apóstoles y los primeros manuscritos. Así que, ¿quién es más confiable, la Ilíada o la Biblia? La Escritura, por este argumento de que se escribió muchos años y que alguien se antojó de escribir y que alguien se inventó las historias o las guerras que se mencionan en la Biblia. Realmente, con este argumento, la Biblia es más confiable. Podemos confiar más en la Biblia que en cualquier otro motivo. Y quién
sabe si las copias, cada cual se inventó lo que iba a poner. Miren, fíjense, el rollo del Mar Muerto es una aparición de 900 documentos descubierta entre 1946 y 1956 en 11 cuevas en las ruinas del antiguo asentamiento de Kibbutz Qumran en la costa noreste del Mar Muerto, en la actual Cisjordania. Un pastor beduino buscaba una cabra perdida, arrojó una piedra en la cueva y escuchó algo que se rompió. Los jarrones tenían rollos colocados allí durante el primer siglo, quizás durante posiblemente las guerras romanas. O sea, que cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, quizás alguien buscó rollos, todo lo que pudo haberse, a lo mejor en el templo, un rabino, y lo pusieron en botellas y lo pusieron allá en una. Cuando eso sale a la luz, vamos a decir, se encontró que los fragmentos, o sea, rollos total del libro de Isaías, se comparó con otros manuscritos que existían, porque esto, recuerden que se descubrió en 1947. Entonces se comparó y estaba intacto, como una copia de máquina, igualito. ¿Okay? Ok, Josefo, todos aquí probablemente han oído de este personaje, que fue un escritor judío que colaboró con Roma. Josefo no era muy judío, y de hecho él terminó su vida allí en Roma, y muchos decían que era un traidor de la patria, ¿no? Él nació en el año 37, y él escribió las historias, las guerras judías, y se refirió, él mismo se refirió a Jesús, dijo así: subió en esta época Jesús, un hombre sabio, que le llamaremos hombre, porque era un hacedor de hechos maravillosos. O sea que él no era cristiano. Sin embargo, él da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de que sí existió. Aquí tenemos un escritor, Carlos, escritor gentil, no cristiano, del primer siglo, y hace referencia a Jesús como el rey de los judíos y que fue crucificado por ellos. Ok, el canon bíblico. Vamos a hablar del canon. El canon es el conjunto de textos o libros que una comunidad religiosa particular considera como escritura autoritaria, y canon proviene del griego canon, que quiere decir regla o vara de medir. Bueno, ¿cómo llegamos a tener nuestra Biblia? ¿Cómo? Eso fue un proceso, porque si no se hubiese hecho, hermanos, ya se hubiesen perdido los libros, ¿no? Entonces, fíjense, la Biblia se considera un canon cerrado, o sea, los 23 libros y los 66 libros del Antiguo Testamento ya es cerrado, o sea, no hay que añadir, tampoco hay que quitar. ¿Ok? Dice, ahora, ¿cómo se canonizó la Biblia, la escritura? O sea, lo que nosotros hoy tenemos. ¿Ok? Se pusieron algunos requisitos generales para la canonización del Antiguo Testamento. Porque recuerden que ya, para los tiempos de Jesucristo, ya el Antiguo Testamento estaba completo. Porque ya se estaba completo. O sea, si se presentaba como vamos a ver, se presentaron muchos escritos falsos, ¿no? Entonces, tenía que haber un enlace entre los apóstoles y los autores del libro, ¿ok? O sea, si alguien decía, bueno, el Evangelio de Tomás, ok, ¿quién eres tú? Ok, ¿cuándo tú viviste? Que hace poco. No, pues tenía que haber visto a los apóstoles, haber conocido a los apóstoles, haber tenido cierta interacción con ellos, o con la iglesia primitiva. ¿Okay? Marcos se considera que la versión de Marcos se considera que tiene origen en Pedro. Marcos era sobrino de Pedro. Como era sobrino, se acuerdan que Marcos se había abandonado, ¿verdad?, en el primer viaje, pero él regresó y después fue un ayudante como secretario de Pedro. Y él escribió, como buen judío, él escribió recordando lo que Pedro predicaba y enseñaba. Ahora, fíjense que los evangelios son muy interesantes porque son autores diferentes.
Y como vemos que no dicen lo mismo, hay unos que dicen una cosa, otros lo dicen la otra, pero cuando los ponemos ahí, todos juntos, no se contradicen. No hay contradicción, el mensaje es el mismo. ¿Okay? Y tenía que ser uso geográfico generalizado, o sea, fue recibido, recopilado, leído, utilizado por la iglesia primitiva. O sea, no podía salir un área en Egipto y con una escritura del Evangelio, ¿verdad? Y él por allá solo, ¿no? Tenía que haber algún contacto con la iglesia primitiva. ¿Okay? Fíjense, el canon, quien lo inició fue un hereje. Un hereje, Marción, y estoy seguro que ustedes aquí, ¿verdad? Pues, han oído, algunos han oído. Marción fue un hereje que era el que decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento. Y por allá por el año 150 después de Cristo, él hizo su propio canon. ¿Okay? Y este hombre que creyó en Jesús, él decía que era solo un ser sobrenatural y que apareció y comenzó a enseñar. El canon de Marción, fíjense, solo incluía parte de Lucas, convenientemente omitiendo los relatos de nacimiento y genealogía de Jesús, junto con algunas de las epístolas paulinas. O sea, fue un canon, como quien dice, muy raquítico. El canon del Nuevo Testamento que conocemos, el que tenemos ahora en nuestras Biblias, tiene 27 libros, se recopiló parcialmente en respuesta al canon de Marción. O sea, había hermanos que dijeron, no, este hereje no sabe de nada. ¿Okay? Y los evangelios fueron el primer segmento del Nuevo Testamento que se acordó. O sea, primero lo que después que surgió Marción, que vino con ese disparate, porque él fue un hereje. Entonces, lo primero se inició fue por los 4 evangelios. Y entonces los 4 evangelios eran como una unidad, que también se le llamó el diastesal. Eran los 4 evangelios, juntos. Ok, aquí tenemos las fechas más o menos de cuando se cree que aparecieron las distintas, las 4 versiones, incluyendo también el libro de los Hechos. Ok, Marcos es el primer evangelio que refleja la vida y conocimiento de Pedro, y para esto hay testimonios. Papías, que era un obispo anciano de Hierápolis del siglo II en Asia Menor, es citado diciendo que Marcos había sido el secretario de Pedro, quien escribió, como recordaba, después de la muerte de Pedro. Ireneo indicó que en el año 180 que Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua. Fíjese, Mateo le dio la forma y los matices a la imagen de Jesús en la iglesia primitiva. Ahora, esto es verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo es el único que tiene lo que llamamos un fondo, un background hebreo. Y se dice esto porque él empieza con la genealogía. ¿Okay? Y hay rabinos hoy en día, hay rabinos que dicen que el evangelio de Mateo originalmente se escribió en hebreo y luego se tradujo al griego. Ahí tenemos en los manuscritos en griego. Pero hay esa teoría de que originalmente el evangelio de Mateo fue escrito en el idioma original hebreo. Y como dije, esto se apoya en que él empieza con una genealogía. Entre el mundo gentil y una genealogía no era algo que funcionaba, que era parte de su cultura. En los judíos sí, una genealogía, cualquiera que vea un escrito con una genealogía sobre nuestro Señor Jesucristo, sabe que el autor tenía que ser judío. Ok, Lucas y Hechos están dedicados al más excelente Teófilo, quizás un romano llamado por el título de alto grado, por el título de alto grado. Ok, el relato de Lucas, Hechos es para el propósito de la inclusión y para establecer la confiabilidad de la era apostólica. Y su estilo, ¿verdad?, es diferente, como dice ahí, es el evangelio histórico. Porque si ustedes se fijan, hay mucha diferencia en los evangelios.
pero el mensaje es el mismo, las historias son las mismas. Pero ustedes saben que los estilos es lo que distingue al autor. Un pintor, ustedes pueden ver un pintor, más bien, usted puede ver una pintura aquí y ver una pintura en California, o vamos a decir en Nueva York. Y si usted sabe quién es el autor de esa pintura que usted ve aquí, y aquella no sabe quién es, por el estilo de pintar, usted puede decir, esto pertenece a aquel porque tiene el mismo estilo de pintar. Cada persona tiene la manera de, por ejemplo, cantar, de componer canciones. Es muy distintivo. O sea, un escritor de canciones mexicanas es muy distinto, se expresa distinto a un, digamos, por ejemplo, a un merenguero. Se va a decir que ese es un escritor de canciones mexicanas y este es un escritor de Santo Domingo. Usted lo va, con escuchar la primera nota quizás, o la segunda, o la tercera nota, te va a decir quién es quién. ¿Okay? Entonces, Lucas, Mateo, no sabes, es este judío. El otro, mira, este era gentil. Marcos, este escribió, el Evangelio de Marcos tiene la particularidad que es como que va al grano. Hay autores así que van al grano. Hay autores que escriben y la introducción es demasiado grande, demasiado larga. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque mucha gente critica a los evangelios y dice no, que se contradicen, que le falta, que le sobre, que eso todo. Ahora, fíjense que Lucas tiene una particularidad, era muy particular porque es el único, probablemente el único mentir. Entonces, es el único, fíjate, es el único de los evangelistas que llama al lago de Galilea lago. Porque ustedes saben que al lago lo llama lago y no mar. ¿Saben que los otros evangelistas qué dicen? El mar de Galilea. Pero si usted va allá, usted fue al mar de Galilea. Es un lago, ¿no? Es un lago, no es un mar. Entonces esto es importante porque aquí vemos cómo la particularidad de cada autor, totalmente estilos diferentes. Si hubiese sido un solo autor, hubiese dicho o mar de Galilea en todos los relatos que tienen que ver con los evangelios, o hubiese dicho el lago de Galilea. O sea, los otros que vivían cerca al lago escribieron el lago de Galilea. Pero Lucas, que habitaba en Oronte, cerca de la Mediterránea, dice: esto es un mar, esto es un mar, no es lago. Pues sí, él no puso una nota. Bueno, aquellos judíos, ustedes saben que son como son, y al lago de Galilea le llaman, al lago de Galilea le llaman mar. No, él simplemente escribió un lago, porque eso es lo que es. Ok, Juan. Y Juan dice, Ireneo, que produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Bueno, para no tomar mucho tiempo, Juan es sencillo. ¿Ok? Juan, el griego de Juan es bien simple. Los que han estudiado aquí griego saben que Juan fue un escritor, como vamos a decir, persona que no fue a la escuela, pero que escribe algo, ¿no? El evangelio de Juan no es profundo, pero es como un evangelio que él quiso ponerlo así. Fíjense que él empieza, ¿cómo empieza él? Su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Un concepto totalmente bíblico. Y él quiso, o sea, es como decir que usted pone 3 estudiantes a que digan una historia y 2 estudiantes pues usan muchas ilustraciones y se van a Google y todo eso, y un estudiante dice, escribe algo sencillo, quizás poco, pero sencillo, pero es la versión de él. Y eso es lo que vemos nosotros en Timón, un evangelio que él quiso presentar desde el primer versículo, presentar a Cristo. No le interesaron, no hay muchos milagros, creo que hay unas 2 o 3 parábolas, pero él quería concentrarse en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, los evangelios sinópticos,
sinópticos. Ok, desde 1780 Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos, de sinópticos que quiere decir vistos juntos, comparados. Y la hipótesis de dos fuentes, hay una hipótesis, eso es mi hipótesis, se cree que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como plataforma, vamos a decirlo así modernamente, como ejemplo, como fuente. ¿Okay? Y ellos expandieron, ambos lo expandieron, ¿no? Pero eso es una hipótesis, ¿no? Okay. Varios padres de la iglesia escribieron, o sea, citaron parte del Nuevo Testamento como prueba de que ya existía el canon que tenemos nosotros hoy en día. Justino Mártir ya escribió del 100 al 160 antes o sea, del año después de Cristo, que citan los 4 evangelios, Hechos, las epístolas de Pablo y Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, Clemente de Alejandría nombra todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, Santiago, segunda de Pedro y tercera de Juan. Ireneo cita los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, Judas, Santiago y tercera de Juan. Orígenes nombra todos, ya fíjense, ya para el año 185 al 254, ya el Nuevo Testamento se citaba como lo tenemos hoy en día. Los concilios. El concilio de Nicea 325 de nuestra era fue un debate de la naturaleza de Cristo, de la herejía, o sea, para contrarrestar la herejía ariana que decía que Jesús es más que hombre, pero menos que Dios. Esa era esa doctrina falsa. Ok, la mayoría de en ese concilio, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron citados. Es decir, eso fue un gran debate, ¿no? Eso fue un concilio, y hay muchos exponentes, expositores, y se citó todo el Antiguo Testamento. O sea que ya estaba escrito en el Nuevo Testamento. El concilio de la Odisea decretó que solo los libros canonizados del Antiguo y Nuevo Testamento debían leerse en la iglesia. El Consejo de Cartago puso su aprobación en el canon que ya fue leído por y en toda la iglesia. Y eso fue ya para el año 363 de nuestra era. Ok. Miren, ustedes saben que últimamente se han hecho documentales en los últimos años de libros y como que tratando de decir que contradicen la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, ¿quién va a creer si la Biblia es un libro? No. Bueno, hubieron libros intertestamentales que no estaban incluidos en el canon hebreo, atribuidos a los autores originales. O sea, ellos incluyen toda esa lista: Ascensión de Isaías, Ascensión de Moisés, libro de Enoch, libros de Jubileos, Apocalipsis de griegos de Baruch. Toda esa lista se han publicado, ¿verdad? Y salieron pero son falsos en el sentido que no fueron inspirados, no fueron los profetas de Dios. ¿Okay? Como hoy en día han salido religiones de gente que cree que Dios ha hablado con ellos, pero no hay que hacerle caso. El canon de la Biblia ya está cerrado, fue cerrado. Y es toda esa colección de muchos libros. Generalmente se refiere a una colección variada de obras religiosas que se cree que están escritas desde 300 antes de nuestro Jesucristo a 500 después de nuestro Jesucristo. O sea, que cuando se hizo el canon, no fue porque encontraron 27 libros y lo publicaron. No, fue porque dentro de cientos de libros ellos pudieron comprobar que esto tenía inspiración de Dios. Ahora, la duda que se tiene sobre todos estos libros que fueron escritos se vinculan muchas veces al gnosticismo. El Evangelio de Judas y de Tomás son evangelios populares de este género. Okay. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos de Jesús que se descubrió en 1945 en la aldea de Nag Hammadi. Pequeños fragmentos que datan de entre 200 años después de Cristo y aproximadamente media docena
de alusiones de los padres de la iglesia. Ahora, el evangelio de Judas. Judas tiene su evangelio, ¿no? También. Pero el evangelio de Judas es un evangelio gnóstico. Esto no viene de los apóstoles. Ustedes saben que los gnósticos fue una doctrina fuerte, que Pablo lo combate en la carta de Colosenses y también lo combate Juan en sus cartas, ¿okay? Sobre el gnosticismo. Y el evangelio de Judas pertenece a ese género y consiste de conversaciones entre Jesús y Judas Iscariote. Se cree que fue escrito en el siglo II por cristianos gnósticos, no por Judas, ya que se contiene referencias a la teoría gnóstica de finales del siglo II. La única copia que se sabe que existe es un texto de idioma copto que se ha fechado en el 280 después de Cristo. En contraste con los evangelios canónicos que pintan a Judas como un traidor que entregó a Jesús a las autoridades para su crucifixión a cambio de dinero, el evangelio de Judas retrata las acciones de Judas como se hace en obediencia a las instrucciones que Jesús le dio a él. Ustedes saben que hoy en día hay un problema en la información, ¿no? Porque con las redes sociales se dicen muchas cosas y hoy no se investiga mucho, no se profundiza. O sea, cualquiera pone un video en YouTube y dice que tal planta quita el diabetes. Y todo el mundo después sigue diciendo que esta planta quita el diabetes. Y por ahí sigue la historia, ¿no? Entonces, y hay muchas historias que son parcializadas, ¿no? Que si un periodista quiere asociarse con un político, le escribe pues cosas buenas del político, ¿no? Y eso es lo que pasa con el evangelio de Judas. El evangelio de Judas lo que tiene es una información aguada, vamos a decirlo así, de la relación entre Judas y Jesús. O sea, que no dice que lo traicionó, no dice que robaba, ¿ves? O sea, que es un evangelio muy aguado, muy, vamos a decir, falso, ¿no? También, ya esto como aparte, esta última información, pues hay otras cartas. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 al 11, dice: yo te he escrito. Pues eso quiere decir que ya él había escrito algo, ¿no? A los Corintios. Probablemente, pues, aunque no sabemos esa carta o ese escrito, no sabemos dónde está. También la sección en 2 Corintios 16, 14 y versículo 7 lo dice que posiblemente es un fragmento de la carta que falta, posiblemente. Entonces se piensa también que en 2 Corintios capítulo 10, 1 al 3, 10, se piensa que esta sección pertenece a otra carta, porque si ustedes se fijan, ahí empieza diciendo, por ejemplo, déjenme leer esa parte. Se piensa que esa parte es de otra carta, que no de la carta, la introducción a la carta que está perdida. Si los que tienen Biblia busquen 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. 2 Corintios 10, 1. Lo dice: yo Pablo os ruego. Eso parece como el encabezamiento, ¿verdad? La introducción de una carta. Yo Pablo os ruego. Algunos piensan que esa parte quizás es de otra carta, o de la carta que posiblemente él hace alusión en la primera carta, cuando le dice yo os he escrito. Bueno, de todos modos, esas son posibilidades, así no tenemos que preocuparnos por eso, no se lo tienen que aprender de memoria tampoco. Simplemente que eso es una posible explicación de la manera que están redactados. Pero yo, cuando leo la Biblia, la carta a los Corintios, pues no, ni en eso me fijo. ¿Okay? Dice, por ejemplo, Colosenses dice: después de que esta carta te haya sido leída, asegúrate de que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que tú a su vez leas la carta de Laodicea. Así que quería Pablo que las cartas se intercambiaran y que se leyera una en la de aquí, allá y la de allá. Así que probablemente esa carta está perdida, la carta a los laodicenses. Okay. Bueno, esta es la última, como un
detalle nada más. Ustedes saben que Martín Lutero, pues, tenía sus ideas, sus propias ideas, y esto es de lo que nosotros debemos aprender, que nosotros debemos concentrarnos en la Biblia. Saben que él tuvo problemas, pero los problemas de él fueron, pues, porque no escudriñó la Escritura, ¿verdad? Porque él tuvo problemas con Santiago. Él creía que Santiago no había sido inspirado y quería quitarlo también. Y propuso quitar los libros de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis del campo. Bueno, de todos modos, esas fueron sus ideas. No nos interesan mucho. Solamente queremos informarles a ustedes y enseñarles a ustedes que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios es buena para exhortar, para enseñar, para corregir. Que la palabra es suficiente. No tenemos que, si usted no es psicólogo, usted puede dar consejos, ¿ok? Y puede dar consejos y no cobrar, ¿ok? La palabra de Dios es para todos nosotros, para animarnos. Podemos confiar en ella. Es palabra viva, es eficaz. Como dijo un predicador, alguien le dijo: mira, yo no creo en la Biblia. Yo he leído la Biblia y no, dicen lo que dicen, pero no confío en la Biblia. Yo creo que los hombres la escribieron. Y el predicador simplemente le dijo: bueno, pues mira, te voy a dar un consejo. Lee la Biblia a ver qué pasa contigo. Y yo le digo lo mismo: lea la Biblia. El que tenga sus ideas, sus dudas sobre la Biblia, póngase a leer a ver qué pasa. Si no pasa nada, pues tírala a la basura. Pero le aseguro que algo va a pasar. Algo va a pasar cuando usted lee la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es que es vida. Si usted dice que la naranja es nutritiva porque le da fuerza, porque le da minerales. La palabra de Dios es vida. Cuando usted la coma, cuando usted la digiera, cuando usted la lea, cuando usted la entienda, usted va a recibir vida y vida en abundancia. Que Dios me lo bendiga.